Hermano, sé que venir a la casa del Señor es algo maravilloso. ¿Cuánto tiempo pasamos de nuestra vida sin tener momentos maravillosos como estos, donde podemos venir a expresarle al Señor nuestra alegría, nuestra gratitud, nuestro amor hacia Él? Entonces en ese orden de ideas, vamos a prepararnos para escuchar un mensaje que el Señor nos trae en esta mañana. Doy gracias a Dios por permitirme a mí dar ese mensaje, porque la verdad que me siento tremendamente honrado por Dios a permitirme estar delante de ustedes, delante de mi familia en Cristo Jesús. Amén. Voy a orar para el inicio. Bendito Dios, amado Padre. En este momento, Señor, estamos delante de ti y hemos venido a tu casa con un solo propósito, Señor: adorarte, agradecerte, expresarte nuestro amor, nuestra gratitud por tu fidelidad, porque tu misericordia ha sido nueva cada día para cada uno de nosotros. También en unidad, Señor, hemos cantado, te hemos adorado, pero entendemos que la obediencia también es adoración, que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y cuando te obedecemos, te estamos adorando de esa manera que tú quieres, en espíritu y en verdad, Señor. Señor, acompáñame en esta enseñanza. Toma tú el control de mi mente, de mi corazón, de mi vida. Y sé tú también tomando el corazón de cada uno de mis hermanos, su mente, para que estén receptivos a ese mensaje que tú has enviado en esta mañana. Señor, bendito seas. Gracias, Señor, y ponemos este servicio, esta enseñanza en tus benditas manos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando el libro de Génesis y me corresponde hoy enseñar del capítulo 41, del 1 al 40. ¿De qué trata este capítulo? De la vida de José, obviamente, cuando José le revela a Faraón el sueño que éste ha tenido, ¿sí? Quiero, antes de empezar con la lectura de Génesis, leer unos versículos para que por favor los tengan ahí en su mente, y en la medida que desarrollamos el tema, pues usted vaya recordando esta palabra. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Creo que cada uno de los que estamos acá somos libres porque el Hijo nos ha libertado, ¿verdad? Y eso es algo que tiene que llenarnos de confianza, de seguridad. Soy libre porque el Hijo me libertó. Y eso tiene que llevarme a disfrutar de esa libertad. Tiene que llevarme a valorar esa libertad. Y en ese valor que le doy a la libertad, con responsabilidad vivirla para honra y gloria del que pagó el precio de mi libertad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si bien Pablo, al escribirle a los Gálatas, se está refiriendo a que sean libres y que no sigan como esclavizados a la ley, también este versículo lo podemos aplicar en nuestra vida para entender que somos libres en Cristo Jesús y que no estemos sujetos más a esos yugos de esclavitud en los cuales vivíamos anteriormente, ¿verdad? Mateo 11:28 dice: venid a mí, dice el Señor Jesucristo, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos trabajados, cansados, angustiados, preocupados por alguna circunstancia? No lo sé. Pero yo sé que unos cuantos, y entre esos estoy yo, ¿verdad? Hay diferentes circunstancias que nos angustian en la vida, que nos preocupan, que arrugan nuestro corazoncito, ¿verdad? Pero estamos llamados, según dice el Señor, a descansar en Él. Todos los que estén trabajados y cargados, y yo, dice el Señor Jesucristo, os haré descansar. Así que, teniendo en mente esto, vamos a empezar con la enseñanza en el día de hoy. Génesis capítulo 41, del 1 al 40.
Le he puesto como título a este: confía, Dios tiene el control. Y suena bonito, confía, Dios tiene el control. Pero en la medida en que las circunstancias son difíciles, ese confiar a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta tener la paciencia y estar firmes en esa confianza que demanda el Señor, que tengamos en Él, ¿verdad? Dice, vamos a recordar que José fue vendido por los hermanos, que estuvo en Egipto y que luego fue acusado de acoso sexual y por ende fue llevado a prisión. ¿Cuántos años estuvo en prisión José? 12 años. Y un año que estuvo con Potifar, estuvo fuera de su familia 13 años en Egipto, ¿verdad? La causa por la que estuvo preso José estos 12 años, ¿era justa o injusta? A través de la Escritura podemos ver que fue injusto, pero estaba allí. ¿Cuántas circunstancias estamos viviendo nosotros que nos parecen injustas? Y que realmente muchas veces con convicción podemos decir: estoy viviendo esta circunstancia y estoy sufriendo esta tristeza, este dolor, y no entiendo por qué. Es injusto lo que me está pasando. ¿Cuántos lo han dicho? Yo lo he dicho cantidad de veces. Cuando leía la historia de José, este capítulo 41, empecé a recapitular mi vida. Y me di cuenta que muchas veces me he preguntado: ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué? Empecé recordando mi niñez. Mis hijos tienen un papá y una mamá. Yo me levanté en un tiempo sin mamá y sin papá toda la vida. Y veía a mis primos y a los primos que vivían conmigo, que de cierta manera no eran primos, eran familiares de la señora que me estaba levantando, que fue maravillosamente conmigo y Dios la usó y me manifestó el amor de Él a través de ella de una manera súper especial. Pero siempre me preguntaba por qué. ¿Por qué no puedo abrazar a mi madre cuando era niño? ¿Por qué no puedo tener un papá al cual le pueda pedir un consejo y el cual de vez en cuando me regañe por mis locuras? Que me hacía falta mano dura también, ¿verdad? Y así recapitulé mi vida y luego dije: bueno, y pasó esto, y ha pasado esto, ¿y por qué? Llegué a la conclusión de que muchas de las cosas que me pasaron fueron justas, me lo merecía, por mi desobediencia, por mi desorden de vida, por estar apartado de Dios. Y aún conociendo luego de Cristo y viviendo para el Señor, seguí cometiendo fallas. Y llegaba el problema, la dificultad, porque la palabra nos enseña que el pecado trae su consecuencia, ¿verdad? Y en ese orden de ideas digo: bueno, esto es justo, me lo merecía porque fui desobediente. Pero muchas situaciones de mi vida dije: ¿por qué están pasando? Mi madre regresó luego con el tiempo y tuvimos luego la mejor relación. Y una mujer que aprendí a amarla muchísimo, y que estuvo conmigo y que me enseñó y que me preparó, y que gran parte de lo que soy se lo debo a ella y a mi Dios, que la trajo nuevamente a mi vida, ¿verdad? Pero siempre me pregunté por qué. Pero bueno, ahora me pongo en los zapatos de José. José, vendido por los hermanos, siervo de Potifar, acusado injustamente y pagando 12 años de prisión injustamente. ¿Seríamos capaces de soportar eso? Vamos a leer la palabra. Dice, versículo 1 del capítulo 41 de Génesis: y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, que del río subían 7 vacas hermosas y a la vista y muy gordas,
y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas abatidas del viento solano, es decir, marchitas, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar. Vamos a parar ahí un momento. El versículo 1 dice: aconteció pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. ¿Pasados 2 años de qué? Quiero que recordemos que en el capítulo 40 de Génesis, del versículo 13 al 15, el copero y el panadero de Red tienen un sueño. Dios le permite interpretarlo a José. Y como José lo interpretó, se cumplió. Cuando el copero iba saliendo de la cárcel porque iba a ser restituido en su puesto, en un grito, el primer punto lo he llamado un grito de angustia. En un grito de angustia, José le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haga mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra a los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego uses conmigo misericordia. La palabra me enseña que la misericordia de Dios es nueva cada día. Un grito de angustia. ¿Quién en un momento donde el problema no tiene solución, donde parecemos que no hay salida, donde decimos: Señor, hasta aquí llegué, no puedo más, no tiene un grito, no tiene una salida en falso, no ha buscado apoyo en otro lado? Yo lo he hecho, lamentablemente. De la misma manera José lo hizo. Puso su confianza en el copero. Y la palabra me dice en el versículo 1 del capítulo 41 de Génesis que pasaron 2 años, día a día. Se imagina esperando que el copero cumpliera su palabra. Me imagino que el copero dijo: cuente con eso, yo hablo a Faraón o con el que sea para que estés en libertad. Estás injustamente, José. Tantos años, 10 años, y está acá, no cuente con eso. Hemos acudido y hemos esperado misericordia y ayuda de una fuente que no es la que Dios quiere. Pensemos un momento si el copero cumple su promesa a José. Quizá José: Anito, gracias, yo sabía que usted era el que me iba a ayudar. Pero Dios tenía otro plan. Y fue día a día, pasaron 2 años hasta que Faraón tuvo ese sueño. Leímos el sueño, ¿verdad? Y no hubo quien lo interpretara. Pero antes de seguir con esto, quiero que leamos el Salmo 61, versículo 1 y 2. Dice: oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca más alta que yo. José, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, tuvo una salida en falso. Pudo haber hecho lo que dice acá el Salmo 61, era lo que debía haber hecho. Acudir a Dios, tener confianza en Él, ir a la roca que era más grande que Él y esperar que Dios obrara. 2 años de esa salida en falso. Pero podemos ver que a pesar de que pasaron 2 años y la solución no aparecía por ningún lado, José siguió sirviendo. Y José tuvo paciencia. Hace un momento hablaba con uno de mis hermanos, les decía: 12 años en una cárcel.
solo. Por ningún lado de la escritura podemos ver que alguien visitó a José. Ni Potifar, su padre, sus hermanos. Nadie. 12 años en prisión. ¿Sabe que en las prisiones en Colombia y en la gran mayoría de los países el preso tiene derecho a ser visitado por sus hijos, por su familia y hasta el derecho de tener una visita conyugal? Es el derecho que tiene, lo establece la ley. Pero José estuvo allí 12 años sirviendo, preso, y súmele que era esclavo, era siervo del capitán de la guardia. A mí me parece duro. Cuando perdemos algo, cuando lo valoramos. Perdemos a un ser querido y entonces lloramos porque sentimos su ausencia. Un hijo se nos va de casa y sentimos su ausencia y el corazoncito nos duele porque queremos tener al hijo lo más cerca posible. Eso somos los padres, ¿verdad? José estaba allí, abandonado por su familia, sin amigo quien lo visitara. Eso como que hace más difícil la estadía de esos 12 años, ¿verdad? Mucho más difícil. Segundo punto, el tiempo indicado. ¿Sabe que José esperó que el copero le diera resultados? Y el resultado de una salida de ese lugar se dio 2 años después, cuando Faraón tuvo ese sueño. Génesis 41, 9 al 15. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Recuerde que Faraón no encontró quién interpretara el sueño. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Y esto también nos lleva a nosotros a que debemos recordar nuestras faltas y confesarlas siempre al Señor. Y Él en su misericordia nos perdona y nos alienta y nos ayuda, ¿verdad? Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los coperos, de los panaderos, perdón. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. En el tiempo de José, en el día a día de José, no, pero sí fue en el tiempo del Señor. Pasamos circunstancias difíciles y queremos que pasen ya, pero hay un proceso. Y en ese proceso Dios está trabajando. Y no fue en el tiempo que José quiso, fue en el tiempo de Dios. Cuando Faraón tuvo ese sueño. ¿Por qué Faraón no tuvo el sueño a los 2 meses, al mes, a la semana siguiente? ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios que fue hecha en 2 años. Pero lo maravilloso es que Dios muestra que está ahí con José. Y este hombre tiene el sueño, nadie lo interpreta, y el copero habla de José, y José es llamado a Faraón. Hebreos 4, 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro llegó para José. En ese momento era sacado de la cárcel, pero fue en el momento que Dios lo diseñó y que Dios lo planeó. Quienes han perdido la libertad sí que la valoran. Hay otros que son tan sinvergüenzas que salen y siguen haciendo locuras y vuelven nuevamente a estar presos. Pero hay unos que aprenden y valoran que la libertad es algo maravilloso y no vuelven a delinquir. Yo estoy seguro que de una u otra manera, la gran mayoría de los que estamos acá hemos estado en prisión.
Quizás no una prisión física, ¿verdad? Quizás no en cuatro paredes, pero estamos siendo muchas veces prisioneros de nuestra autosuficiencia, de nuestras debilidades, de nuestros conceptos y de nuestros pecados. Pero si el Hijo de libertades, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Porque quiero enfatizar en la libertad. Y les decía un tiempo atrás que a veces vivimos cosas que no entendemos y que no merecíamos. Por allá en el año 1987, era un jovencito lleno de vida, con un mundo de ilusiones. Creía que tenía el mundo a mis pies. Me quitaron la libertad. Y ustedes dirán, qué pecado hizo el hermano, qué perverso era. Quizás, ¿verdad? Al igual que José, me llevaron injustamente. Fui sindicado un homicidio que no cometí. Estaba en un lugar que quizás no debería estar, o no debería estar. Estoy seguro de eso. Y estuve preso 11 días, los 11 días más largos de mi vida. Y yo me ponía a pensar, Señor, si yo sufrí, si yo me estresé, si yo lloraba ya, que me visitó mi madre, me visitó mi novia, cuando esa mi esposa era mi novia, y ahí dije, esta es la que está conmigo en el dolor, es la que va a estar conmigo en la alegría y en la victoria, en el éxito. Y eso me dejó marcado también en medio de todo lo que vivía allá. 11 días. Me visitó mi mamá, mis hermanas, unos amigos, unas amigas. Y recuerdo que una de las señoras que me visitó me había hablado del Evangelio de cuando yo era niño. Y yo, esta señora es cansona. Y la señora en la visita me entregaba un librito. El librito trataba de dar gracias a Dios por todo. Y ella me dijo, mijito, vea, aquí le traigo esto, léalo. Dale gracias al Señor por estar acá. Yo dije, me provoca quedarme unos 20 años acá. Con esta señora me quedo 20 años más acá. Porque me ofendió. ¿Cómo le va a dar gracias a Dios si estoy en prisión por algo que no hice? ¿Verdad? ¿Cómo le damos gracias a Dios si yo soy dirigente en mi trabajo y pierdo mi trabajo? ¿Cómo le doy gracias a Dios si yo cuido mi salud y resulto con un cáncer? ¿Cómo le doy gracias a Dios? Pero eso es lo que Dios quiere. Que seamos agradecidos en todo y por todo. ¿Verdad? 11 días. Cuando salí, abrieron la puerta. Lo primero que hice fue respirar y ni siquiera dar gracias a Dios. Abracé a mi mamá, a mis hermanas. Y no hice más que llorar porque dije, por fin libre. Adentro me decían, esos muchachos que estaban presos, tranquilo Miguel, yo salgo en 5 años y vengo y lo visito. Y yo, Señor, psicológicamente me acababan. Pero ¿sabe algo maravilloso? Allí conocí a un hombre. Llevaba cerca de 15, 16 años presos. Y ese hombre allí conoció el Evangelio. Y era el compañero de la celda de al lado. Y yo salía aburrido y me iba para allá y él me caía. Es que yo dije, este hombre se dio cuenta de algo, yo no sé, pero Dios lo usó y el hombre me hablaba de bendición, de libertad en Cristo Jesús. Y yo pude entender que la verdadera libertad nos la da el Señor y que no importa si estamos en unas circunstancias difíciles, físicamente hablando en una cárcel o si estamos en una situación difícil, económica, de salud, emocional, como decía el hermano Ricardo, espiritual. Si el Hijo nos libertare, seremos libres y podemos vivir en paz y en gozo en medio de esa circunstancia. Es difícil, pero así es. Yo quedé sorprendido. Ese hombre no era amargado, se levantaba todos los días, se vestía súper bien y era feliz y hablaba del Evangelio. Y yo decía, este man está más loco que... A mí me costaba entenderlo. Pero yo me imagino así a José, ¿sabe? Yo creo que José, a pesar de que decía por qué y estaba ahí 12 años, él se deleitaba en Dios. Y me imagino que a muchos en esa prisión ayudó, a muchos aconsejó, a muchos le habló de su Dios. Son cosas ilógicas.
La palabra dice, deleítate en quién, en Jehová tu Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sin importar la circunstancia que esté viviendo, cuando me deleito en Dios, hermano, hay gozo y paz en mi vida. Es así de sencillo. Vamos a leer el tercer punto. Da la gloria a Dios. Aquí acontece algo maravilloso. Y algo que me lleva a hacer cambios en mi vida. Dice la palabra en el versículo 17 de Génesis 41. Y respondió José a Faraón. Después de que Faraón le dice, nadie me lo interpretó, me han dicho que usted puede, entonces lo escucho. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Pongámonos en los zapatos de José. José pudo decir, llegó mi oportunidad. Ay, yo le digo al hombre, el sueño lo interpreto y para afuera. Está mi oportunidad. Sí, Faraón, yo tengo esa capacidad, yo le puedo interpretar el sueño, puedo haber dicho eso. Pero él reconoció ante Faraón que no era él. Él no sacó provecho de eso. Le dijo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto? Que en todo debemos darle la gloria a Él. Que nunca somos nosotros, que es Él el que obra a través de nosotros para bendecir a los demás, para dar una palabra de aliento, para ayudar a levantar a alguien. Aún para levantarme yo mismo, es Dios. No soy yo, no son mis fuerzas. Dios es el que tiene el control y el que tiene el poder para obrar en cada circunstancia de nuestra vida. Sigo con el versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Bueno, ahí vuelve y le cuenta el sueño a Faraón, entonces no nos vamos a detener ahí. Vamos al versículo 25, dice, entonces respondió a José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Cuando escucha los dos sueños le dice Faraón, es un solo sueño. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Él no dijo, Faraón le va a mostrar qué es lo que va a pasar. Él da la gloria al Señor y manifiesta, Dios va a mostrar a Faraón lo que va a hacer. Y el versículo 22 dice, esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Luego en el versículo 38, después de que da la explicación de qué es lo que va a pasar, José le dice, ¿cómo puede superar ese problema? A ver, hay 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Si no hace esto, el pueblo va a perecer de hambre. Pero puedes hacer esto y vamos a tener alimento para tu pueblo y para muchas otras personas. Ahora Faraón pudo haber endurecido el corazón y decir, este muchacho me va a enseñar a mí a administrar, yo soy rey, yo soy Dios en la tierra, como le decían a él. Pudo haber endurecido su corazón y omitir el consejo que daba el Señor a través de José. Pero hay algo maravilloso, que la palabra del Señor no vuelve vacía, ¿verdad? Y cada vez que nos hablan de un plan de Dios a nuestra vida, o que Dios, le abrimos la palabra y Dios me está hablando, esa palabra va a causar un efecto en mi vida, o va a endurecer mi corazón, para que yo no siga al Señor y para que siga mi propio camino, o va a ablandar mi corazón, y me va a llevar a humillarme, y a mostrar al Señor que dependo total y absolutamente de Él. Dos efectos causa la palabra, no vuelve vacía, ¿verdad? Y dijo Faraón a José, el 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Un reconocimiento a un hombre en el cual estaba el Espíritu de Dios. Si no hubiese estado, saquemos el Espíritu de Dios de José, y José hubiera hecho las cosas diferentes. José saca provecho de que lo llaman y busca su libertad. José interpretaba el sueño sin saber qué ganancia iba a tener él con eso, ¿verdad?
Él simplemente estaba obedeciendo a Dios. Dios lo sacó, Dios le mostró el sueño y él lo dijo. Sin saber si eso le ayudaría o lo condenaría o qué pasaría, ¿verdad? Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando él dice no soy yo, es Dios, él se humilla y enaltece a Dios. Santiago 4:10, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él pudo haber dicho, sí, yo soy el que interpreto los sueños, yo soy un hombre con mucha inteligencia, sabiduría, pero él dijo, es Dios. Está glorificando a Dios y está mostrando que él sin Dios no es nada, como nosotros. Sin Dios no somos absolutamente nada. Ahora vamos a ver el resultado maravilloso de esta historia. José interpreta el sueño sin saber qué va a pasar. El versículo 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿José esperaba ese resultado? No. Pero fue un premio a la fidelidad. ¿Sabe que 1 Samuel 2:30 dice? Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando en mi diario vivir honro a Dios con mi testimonio, cuando siempre digo, sí, triunfé, pero porque Dios estuvo conmigo, porque Dios me dio la sabiduría, sí me levanté de esa cama, pero porque Dios lo quiso. Sí tengo un buen hogar, porque soy un buen hombre, no porque Dios me ha dado sabiduría y me ha acompañado. ¿Verdad? Dios premia a quien le honra. Honra a quien le honra, lo dice 1 Samuel 2:30. Hermanos, ahora quiero retomar la palabra que hablé al comienzo, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Yo les decía que somos prisioneros muchas veces de nuestros conceptos y de nuestras ideas, de nuestra autosuficiencia. Estuve aquí escuchando una entrevista que le hicieron a un hombre muy conocido en nuestro país, santandereano de hecho, Peter Albeiro. Miramos a Peter Albeiro, es un hombre, un humorista exitoso, un empresario exitoso, ¿verdad? Pero en esa entrevista, sin ser un hombre que conoce a Dios y que vive para el Señor, lo honra. Le preguntan que a qué debe su éxito. Y él dice, antes del éxito tuve uno y otro fracaso. Pero en cada fracaso daba gracias a Dios, porque Dios me llevaba a poner los pies en la tierra y a entender que no soy autosuficiente, que dependo de Él. Un hombre que no conoce a Cristo, un hombre que vive su vida, pero que en su mente y en su corazón ha entendido que sin Dios nada se puede. Un hombre que en esos fracasos dio la gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros damos gracias por las dificultades que estamos viviendo? Es difícil. El librito que me regalaron, el día que entré al sitio donde estaba, tenía que dormir, lo estrellé contra una de sus paredes. La ira por tener ese libro en mis manos. ¿Cómo voy a dar gracias por estar en este lugar? Por ver a mi madre llorar, a mis hermanas llorar, a las personas que me aman llorar. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios por haber permitido que mi familia pasara por esas requisas tan malucas que hacen allá, pero necesarias también? ¿Cómo doy gracias por eso? El librito me acompañó por muchos años.
Se me perdió, no supe qué lo hizo. Quiero cerrar con algo importante. No entendemos el por qué, pero en cada situación que vivimos hay un propósito divino. Aproximadamente 15 años después, volví a la presión. Mi hermano Miguel, ¿qué hizo ahora? Ahora sí, cometió un delito. No. Estaba yendo a una iglesia y en esa iglesia, junto con otras iglesias, tomaron un proyecto de ir a visitar la cárcel. Y bueno, fui con el pastor y con los hermanos que decidieron ir. Nos tocó un patio de lo más difíciles que había en ese momento. Y el pastor iba a dar la palabra. No sé qué pasó, si fue miedo, no sé qué pasó. La verdad, aún me pregunto por qué no la dio él. Se me acercó y me dijo la esposa del pastor, el Señor me habló. Me dice que es usted que va a dar la palabra. Yo pensé, yo no creía en esas cosas. Yo dije, esta gente tiene miedo a hablar acá y me tocó a mí. Y si yo tenía miedo, más miedo tenía yo. No por lo que le estaba hablando a ellos, sino por la responsabilidad que tenía ante Dios de dar una palabra que llegara al corazón de estos hombres. ¿Qué les decimos a personas que están sufriendo? Quizás algunos de ellos también condenados injustamente, porque suele pasar en nuestro país, bueno, y en muchas partes, ¿verdad? ¿Cuántos sin esperanzas, sin saber qué será de su futuro? Y me tocó a mí. Señor, no llevaba nada preparado. Señor, ¿yo qué les digo a estos hombres? Y oré un momento y hablé de mi experiencia, de la libertad. Y cuando empecé a hablar, yo dije, está como osado el tema, porque les voy a hablar a ellos que gocen de libertad y están aquí en medio de cuatro paredes, como osado, ¿verdad? Pero yo les hablé de la única y verdadera libertad, la que trae gozo, paz, sin importar dónde estemos. Y es la libertad que Cristo nos da. Hermano, cuando he contado este testimonio, no quiero que me miren a mí, quiero que miren la soberanía de Dios sencillamente. Miren lo que Dios hace. Cuando salí de ese lugar, miré a mi alrededor y vi hombres duros, con caras de matones, bravos, que le daba miedo a uno acercárseles, con lágrimas en sus ojos. La palabra no vuelve vacía. Sé que algunos de ellos fueron tocados por esa palabra, la palabra de Dios. Cuando íbamos saliendo, yo lo único que pude decir por el camino a la puerta de la cárcel decía, Señor, gracias por haberme permitido vivir eso que viví, porque solamente aquí volví a hablar de la libertad, que es tan importante para nosotros. ¿Sabe que vemos en el centro de Bucaramanga, en centros comerciales, a gente moviéndose a un lado a otro y, uy, maravillosa libertad? Pero muchos de ellos, y en el peor de los casos, muchos de nosotros seguimos siendo prisioneros. ¿Por qué? Nuestra autosuficiencia, nuestros problemas, nuestras angustias nos roban la libertad. Y venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, el hermano Ricardo nos decía de que cantemos y sí es maravilloso, y venimos acá y nos sentimos completos y felices de adorar al Señor y la palabra nos llena. Y salimos de este lugar convencidos de que vamos a hacer los cambios que Dios quiere que hagamos para poder disfrutar la libertad. Y la palabra al comienzo que leí decía, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y cuando descansamos al Señor y cuando entregamos nuestros trabajos y nuestras cargas, pues hay un descanso en Él, en Cristo.
Pero se nos olvida el mensaje. Y salimos camino a nuestra casa y en el mejor de los casos llegamos a casa feliz y pasamos el domingo feliz y el lunes que tenemos que ir a trabajar y que tenemos que enfrentar los problemas de nuestro trabajo, de nuestra familia, tomamos nuestra prisión. Y nos olvidamos de que si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres. Y nos olvidamos de que hemos dicho, sí, Señor, yo entrego mi carga. Yo te entrego mi carga. Se me olvida eso fácilmente y tomo nuevamente mi prisión. Y vemos cientos de miles de personas. Hablemos de Bucaramanga. Con su carga, con su dolor y sin esperanza. Porque si la perdemos nosotros que conocemos la palabra, mucho más ellos que no la conocen. El llamado, hermano, en el día de hoy, que el Señor nos hace es a valorar la libertad, a gozarnos en esa libertad y a pregonar esa libertad. Le decía a mis hermanos un momento antes de empezar, estábamos reunidos allí, y le decía, José no tuvo quien lo visitara, José no tuvo quien lo acompañara en su dolor, en su tristeza, en su amargura, pero José tuvo paciencia. Pero maravillosamente, ustedes y yo, mis hermanos, tenemos quien nos acompañe, el Espíritu de Dios, que reposa. Somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Tenemos a Cristo en nuestro lado. Y como si fuera poco, contamos con nuestra familia en la fe. Yo le decía a mi hermano Ricardo, estoy plenamente convencido que si te cuento mi dolor y mi tristeza, y si te pido, hermano Ricardo, acompáñame en oración, lo va a hacer. No estamos solos, hermano. Primero que todo, tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, como lo tuvo José. Tenemos a Cristo que nos libertó y que está ahí con nosotros. Y tenemos a nuestros hermanos en la fe. Así que soltemos esas cargas, hermano, y echemos mano a lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una hermosa familia. Yo no estoy solo, hermanos. Sé que con cada uno de ustedes que hable y le cuente mi amargura, porque se me arruga el corazoncito. Y si le pido, hermano, ayúdeme, sé que me vas a ayudar en oración. Pero la primera oración, la primera palabra es, Señor, dale paciencia a mi hermano, que sepa esperar. ¿Sabe qué? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando tenemos paciencia llegará el resultado en el tiempo de Dios, porque es en el tiempo de Dios, Él es soberano. Y quizás el resultado no sea el que esperamos. Quizás sea mucho mejor o quizás sea menos de lo que esperábamos. Pero sea cual fuese el resultado, lo único que le puedo decir es que es perfecto porque viene de parte de Dios. Es perfecto porque viene de parte de Dios. Amén. ¿Saben que José estuvo preso injustamente, sufrió, fue humillado, pisoteado, pero guardó silencio y lo dio todo? Y salvó al pueblo de Egipto, y salvó en ese momento en la historia a cientos, miles de personas de morir de hambre. Pero muchos años después vino otro hombre a la tierra, Jesucristo, condenado injustamente, humillado, pisoteado, pero glorificó al Padre en obediencia, se hizo maldito en la cruz por nosotros y ha salvado a cientos de miles o millones de personas de la muerte eterna. José salvó de la muerte física a muchos en un momento, pero al transcurrir de los años igual murieron. Pero Cristo murió en la cruz, se levantó de los muertos con autoridad y con poder, se presentó a los suyos, subió y está sentado a la derecha del Padre. Eso nos dice la Escritura, ¿verdad? Y allí continúa bendiciéndonos, intercediendo ante el Padre por nosotros. No sé si todos los que estamos acá
hemos reconocido la obra redentora de Cristo. Si hay alguno que no la ha reconocido, hermano, amigo, le quiero decir, Cristo entregó su vida por ti. Y a quienes nos siguen y quizás puedan ver esta enseñanza, le quiero decir, Cristo nos salva no de la muerte física, nos salva de la muerte eterna. Él nos da la libertad. Él es el camino al Padre. Tan solo tenemos que reconocer nuestro pecado, humillarnos e ir a sus pies y pedir misericordia. Y la misericordia en Cristo nos será otorgada. Quiero concluir mi hermano y diciéndome a mí mismo, gocémonos en la libertad, valoremos la libertad y expongamos la libertad. Es necesario que hablemos de Cristo, que es el que da libertad. Si algo está pasando en tu vida, recuerde que Dios tiene el control. Y recuerde que a su tiempo dará la respuesta. Y que luego esa experiencia vivida en el sufrimiento, en la tristeza, en el dolor, y esa experiencia vivida en Cristo, en ese proceso, va a marcar diferencia en nuestra vida. Y estoy completamente seguro que podrá ayudar a otra persona que nos cuente que está pasando un momento difícil. Vamos a poderle decir, resiste, Dios tiene el control, porque nosotros hemos resistido y porque vimos el resultado glorioso de Cristo en nuestra vida. No se nos olvide, o no se nos olvide que no somos autosuficientes, que somos dependientes de Dios. Con esto he terminado, mis hermanos. Espero que la palabra del día de hoy haga el efecto que hizo en mi vida, porque me estremeció. Qué compromiso el que tengo de pregonar la libertad. Qué compromiso tengo con Dios de vivir mi libertad, de gozarme la libertad, de no permitir que nada ni nadie me lleve a vivir en mis prisiones. Se las he entregado al Señor y quiero vivir y gozarme la libertad. Deleítate en Jehová tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero quiero pedirte que recuerdes que la bendición más grande ya la tenemos y es la salvación. Y que la petición más grande, cuando estemos en ese deleite, la petición más grande que debemos hacer al Señor es: permíteme serte fiel, permíteme serte fiel, permíteme valorar la libertad y permíteme pregonar la libertad. Dios le bendiga, mis hermanos. Que el Señor obre en cada uno de nosotros. Que tengan una buena semana. Dios les bendiga.